Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Mitos y Hechos. Como le prometí, hoy voy a continuar con el tema de Citigroup Banamex. Desde que presenté el primer programa sobre este asunto, la respuesta del público ha sido inusitada. Le agradezco sus comentarios, los he leído todos y me han motivado a llevar a cabo una investigación más profunda para atender su interés sobre este caso. Por la complejidad del tema, le voy a presentar una serie de varios programas para analizar a fondo la madeja de corrupción y complicidades que se dieron con el rescate bancario. El Fobaproa puede calificarse como el mayor saqueo del que hemos sido víctimas los mexicanos a lo largo de la historia de nuestro país. Debemos más dinero por este asunto que por la deuda externa de México, más de 100,000 millones de dólares, que seguiremos pagando durante 70 años y hasta nuestros tataranietos nacerán con esta carga fiscal. Uno de los casos más indignantes es el de Banamex. Le voy a explicar cómo nos han afectado la corrupción, las trampas y el tráfico de influencias de los dueños y directores de este banco y sus amigos en el gobierno. Es importante que conozcamos a quienes cometieron este fraude descomunal contra los mexicanos, cómo le hicieron y por qué no los han detenido. Solo así podremos exigir justicia. Aquí los mitos y los hechos. Durante 10 años hemos oído hablar del Fobaproa, generalmente en términos financieros complicados e inaccesibles para la comprensión de la mayoría de la población. Los funcionarios públicos y los altos ejecutivos de los bancos usan un lenguaje que solo entienden ellos. Nunca hacen un esfuerzo por explicar claramente lo que sucede porque no les conviene. Sin embargo, es más sencillo de lo que parece. Veamos. Los famosos errores de diciembre provocaron el mayor desastre financiero en la historia de México. La crisis económica que empezó a finales de 1994 nos pegó a todos, menos a Roberto Hernández, dueño de Banamex, que desde entonces se vio beneficiado con información privilegiada. Antes de la devaluación, altos funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo comentaron a algunos acaudalados empresarios mexicanos, entre ellos Roberto Hernández, sus planes para permitir la libre flotación del peso frente al dólar. Ante la inminente devaluación, estos empresarios aprovecharon para cambiar cientos de millones de pesos a dólares. Así, Roberto Hernández, entre otros, salvaron su patrimonio, mientras millones de mexicanos quebraron cuando se vino la devaluación. Y no conformes, al año siguiente, los dueños de los bancos dijeron que estaban en quiebra por culpa de la crisis, lo cual era una verdad parcial, pues también la utilizaron como excusa para ocultar su incompetencia y evitar asumir su responsabilidad. La causa de la quiebra de los bancos, una de las causas fue una administración pésima, mala de los bancos. Y la otra ciertamente fue la crisis financiera en la que cayó el país. ¿Y qué significa exactamente una mala administración en un banco? ¿Qué hicieron los dueños para llegar a tener tan malas finanzas? La ambición de captar mercado hizo que se cometieran toda sarta de barbaridades. Dar préstamos sin garantía, dar préstamos a grupos relacionados, autoprestarse, darle préstamos a empresas que se habían consolidado muy pocos días antes. Llegaron al grado de que se prestaban entre banqueros, como cuates. Nos explica Fortunato Álvarez, autor de la auditoría que demuestra las irregularidades cometidas en el rescate bancario. Él investigó a fondo, tuvo acceso a documentos y es, sin duda, una de las voces más autorizadas moral y profesionalmente para hablar del tema. Lo que pasa es que en este proceso muchos
funcionarios bancarios, muchos funcionarios públicos se aprovecharon de la situación y entonces gente que debía al banco, ellos mismos se habían autoprestado para promover negocios propios, pues tampoco ellos pagaron, ¿verdad? Ellos mismos, entonces por eso pienso que aumentaron el quebranto en los bancos al autoprestarse recursos y no reintegrarlos al banco. Y de esa manera se aprovecharon también de esta situación. El gobierno compró a los bancos sus carteras vencidas con los famosos pagarés del Fobaproa. Y esto fue ilegal porque se adquirió deuda a espaldas del Congreso. Una de las firmas más importantes para autorizar este atraco tiene nombre y apellido: Jonathan Davis, que era tesorero de la Federación y hoy es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El señor Jonathan Davis, que era el tesorero de la Federación. Entonces, esas dos firmas fueron ilegales porque el único que podía haber autorizado deuda pública en aquel entonces era la Cámara de Diputados. Y no fue así. Sin embargo, ahí están esos pagarés ilegítimos de origen. Para colmo, les compramos la cartera mala, la que los banqueros quisieron, la que más les convenía cargarnos. Esto es, créditos irrecuperables. Para ellos fue muy fácil y conveniente. Ahí les van los créditos que tienen menos posibilidades de cobro y muchos se adquirieron con todo e intereses moratorios. Entonces, si tú le pasas todo eso a Fobaproa, te quitas de pena, ¿no? Ya no tienes obligación de estar cobrando ni nada y aparte recibes a cambio un pagaré sobre el que te estamos pagando intereses. Dime si no es beneficioso. Razón de más para que los banqueros estuvieran encantados. Y mire usted, la ley indicaba que no se debían comprar esos créditos malos que solo eran basura. Pero ¿qué cree que pasó? Los funcionarios del Fobaproa se hicieron de la vista gorda. No obedecieron la ley y no revisaron los créditos que se estaban comprando, otra vez en beneficio de los banqueros. Así es, y es más, había una obligación que no cumplió la Comisión Nacional Bancaria en el sentido de que para poder recibir la cartera debía haber una auditoría. Esas auditorías nunca se supo si se hicieron o no se hicieron, porque cuando yo requerí esas auditorías nunca me fueron entregadas. En teoría, el gobierno debía revisar que los créditos que iba a comprar el pueblo no fueran cartera chatarra, cartera de mala calidad, en teoría. Pero resulta que como se dieron las negociaciones en lo oscuro, sin rendición de cuentas, con total impunidad, en un régimen autoritario, pues hicieron lo que se les dio su regalada gana. Y para hacerse el camino más fácil, ya que no respetaban los criterios de ley para elegir cartera, el Fobaproa cambió las reglas del juego. Es decir, las ajustó a sus intereses y a los de los banqueros. Modificaron los criterios de ley para admitir todo tipo de cartera. Así, adquirieron la chatarra de los bancos y legalizaron la tranza. Pero de repente, con la mano en la cintura, cambiaron los criterios y dijeron, te compro todo el cochinero que tengas ahí de créditos, yo te lo voy a comprar, porque resulta que los criterios y las condiciones que te había puesto en un principio ya no valen y ahora vengas de cualquier cartera. Entonces, como luego cambiaron los requisitos y dijeron, pues entra todo, entonces prácticamente no hubo una revisión, una auditoría para determinar lo que entró. Y así, compramos la cartera irrecuperable de las empresas que estaban quebradas, las que estaban en suspensión de pagos y los créditos que se dieron entre los propios banqueros. Muchos banqueros hicieron trampa en ese programa de capitalización y compra de cartera. Cuando el gobierno dio esa facilidad, dio ese apoyo a los bancos, pues aprovecharon para vender este tipo de cartera de créditos irrecuperables y provocar que el gobierno se endeudara con recursos que íbamos a pagar nosotros los contribuyentes. Ahí es donde está el problema. La gran discrecionalidad con que se manejaron estos recursos para apoyar y favorecer a un grupo o a unos cuantos, en detrimento de unos muchos.
que somos los mexicanos. Esta es la razón por la que estamos pagando un costo tan alto, más de 100,000 millones de dólares para salvar el negocio de los banqueros. Y dicen, ok, ya no voy a quebrar. Ya le pasé la deuda mal al gobierno y ellos me están dando un pagaré con el cual estoy solventando mi situación. Una vez más, parece que México es un mundo al revés. En lugar de que los banqueros y los funcionarios que les ayudaron a cometer este robo estén en la cárcel, hoy disfrutan de sus enormes fortunas. No fueron a la cárcel ni pagaron por sus tropelías, sino que gozan de cabal libertad y continúan haciendo grandes negocios. México es prácticamente de los pocos países donde ha habido rescates bancarios, donde paradójicamente ningún banquero ha ido a dar al bote prácticamente. Hay evidencias que en otros países las intervenciones ante crisis bancarias no han sido como en México y los costos han sido menores. Pero hay todavía recursos que hay que recuperar para disminuir el costo fiscal y bajarle al monto de los pagarés que tiene el FOBAPROA. Para comprender mejor la historia de corrupción en Banamex, vayamos hasta 1991. En ese año, este banco se convirtió en rehén de los intereses de un pequeño grupo de personas. Recordemos que el expresidente José López Portillo había nacionalizado la banca. Fue hasta hace 14 años, con la privatización del sistema bancario, que estos se vendieron. De inmediato, Roberto Hernández y un pequeño grupo de socios se apuntaron para comprar Banamex. Pero una de las reglas para garantizar que fueran manejados correctamente era que los compradores tuvieran experiencia bancaria. Y como tal parece que las leyes se hicieron para violarlas, Banamex no fue vendido a un banquero, sino a un cazabolsero, como era bien sabido. Roberto Hernández no tenía trayectoria de banquero, que yo sepa. Era miembro de una casa de bolsa, tenía una casa de bolsa, pero no era un banquero. En el informe Maki se señala que uno de los graves errores de la desincorporación es la forma y a quién se le vendieron los bancos. La mala administración de Roberto Hernández al frente de Banamex se hizo sentir de inmediato. A los 4 años, el banco ya tenía problemas financieros. Cuando los bancos cayeron en estas manos, se empezaron a acomodar las piezas para que años después se cometiera el más escandaloso robo a los mexicanos. ¡Qué ironía! ¿Se acuerda de aquella famosa frase de José López Portillo? Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Todavía nos faltaba padecer el peor saqueo en la historia de México. En la crisis de 1995, los banqueros se presentaron como las víctimas. En efecto, algunos bancos estaban quebrados y vino el famoso rescate. Pero otros bancos, entre ellos Banamex, mintieron sobre su verdadero estado financiero para obtener recursos de nuestros impuestos. Quizá uno de los bancos que menos debió de ser apoyados es precisamente Banamex. También empiezo a ver que no se cumplieron esas disposiciones internas que había que cumplir y que eso provocó que hubo aprovechamiento ilegítimo de parte de Banamex. Prestigiados analistas han señalado que los márgenes de capitalización de Banamex no estaban tan deteriorados como otros bancos como para haber recibido miles de millones de dólares. Que Banamex no merecía, déjeme utilizar esa expresión, Lili, ser incluido en el programa de capitalización y compra de cartera, porque no era de los bancos que estaban en una situación más compleja y difícil. Que el banco
no requería estos apoyos porque su índice de capitalización era superior al 8%. Pero no estaban en situaciones de crisis, o sea, no requerían complemento, porque estando con el 8%, todavía el año anterior, a diciembre del año anterior, decretaron pago de dividendos a los accionistas. Cuando si hubieran estado en problemas de capitalización, ese mismo recurso lo hubieran dejado como capital y no lo hubieran retirado. Esta información está asentada en el informe del auditor canadiense Michael McKay en los llamados Bank Reports. Y esto es muy grave porque Banamex no estaba en quiebra y aún así consiguió que le dieran nuestro dinero. Banamex supuestamente no estaba quebrado. Según las reglas de capitalización, es decir, el capital que debería de tener Banamex para seguir funcionando, lo cumplía. A Banamex le dimos casi $4,000 millones. ¿Por qué? ¿Cómo consiguió Roberto Hernández que se le diera el dinero que no necesitaba? Veamos. Hernández era amigo del expresidente Ernesto Zedillo. Según se dice, en la isla Punta Pájaros, que se encuentra en el Caribe mexicano y que es propiedad de Roberto Hernández, se llevaron a cabo varias reuniones entre ambos personajes. Al parecer, fue ahí donde acordaron los privilegios para el sector bancario. Se repartieron el dinero de los mexicanos y Hernández, sin merecerlo, obtuvo una gran tajada. Aunque no lo merecía, aunque no estaba en las circunstancias de ser ayudado y rescatado por el gobierno, lo metieron a Banamex. Entonces Banamex encantado. Banamex encantado, por supuesto. El dueño era Roberto Hernández. Fue una oportunidad, yo creo, que vieron de salvar su dinero, y no solamente salvar su dinero, sino hacer más dinero del que tenían. Bank Reports de McKay también se menciona que se utilizó una complicada ingeniería financiera para cometer el fraude. Se señala expresamente que Banamex no requería de apoyos financieros gubernamentales. Para justificar esta artimaña, el reporte dice que el banco y las autoridades financieras argumentaron que se debía prevenir un riesgo sistemático, ya que de no haber participado, hubieran enfrentado una desventaja competitiva con el resto de los bancos. Así es algo que no está justificado, ni estuvo justificado ante el comité técnico. Ellos entraron con apoyos, entonces, y se les dijo que se les iba a permitir por equidad con los demás bancos, pero si no lo necesitaban. Estos señores lo beneficiaron en la medida en que aprobaron esta operación. Los miembros del comité técnico del FOBAPROA sabían perfectamente que Banamex no requería de estos apoyos financieros. Así que desde el principio, Roberto Hernández se benefició del tráfico de influencias. Dijimos con toda claridad que ese dinero que le habían metido a Banamex no podía contabilizarse como deuda pública. Lo que sí duele como ciudadano es que Banamex nos costó mucho. Nos costó entre 3,000 y 5,000 millones de dólares de pagarés FOBAPROA. El dinero que le dieron a Banamex, ahora todos los mexicanos lo vamos a pagar. El banquero mentiroso, que nos dijo que estaba en quiebra para obtener recursos, se ha salido con la suya hasta hoy. Pero que no se vayan en blanco los que se aprovecharon de esta crisis bancaria, y que haya una disminución en los pagarés, garantizar al pueblo de México que ya no se va a volver a repetir esta situación en un futuro, y que no se debe jamás apoyar con fondos públicos este tipo de negocios privados. Lo que le he presentado hoy es apenas el principio de una serie de trampas que ha cometido Banamex. En los próximos programas le voy a explicar con detalle cómo aprovechó este banco al FOBAPROA
al cargarle los créditos incobrables que por ley no debían ser aceptados. Aquí un avance de lo que veremos. Y la inmoralidad de estos accionistas del banco que escogieron los peores créditos o escogieron los créditos que se habían dado entre los socios también para pasárselos al gobierno. Veremos por qué banqueros y funcionarios no quieren que se conozca el informe de Fortunato Álvarez, qué han hecho para mantenerlo en secreto y cómo han intimidado al señor Álvarez para que no afecte sus intereses. Sí, tuve intenciones de presionarme ahí en forma indirecta, tratando de intimidarme, ¿no? También le contaré sobre la venta de Banamex a Citigroup, una operación en la que evadieron el pago de $4,000 millones de impuestos. Creo que es el momento de saber si Manuel Medina Mora mentía o si Manuel Medina Mora nos decía la verdad. Porque Manuel Medina Mora suele ser esquivo, suele dar la espalda a algunos problemas. Creo yo que es el momento de ver que lo que dijo enfáticamente en una mesa con diputados era que el pueblo de México no iba a pagar por el rescate de Banamex. Es momento de cobrar la palabra empeñada de Manuel Medina Mora. Le mostraré cómo ahora Medina Mora se lava las manos y se hace pasar por ciego, sordo, mudo y sin memoria. ¿Por qué estas entrevistas no las contesta? ¿Le parece incómodo, señor Medina Mora? Señor Medina Mora. Y por supuesto, verá usted cómo reaccionó Roberto Hernández cuando lo cuestioné sobre la inmoralidad y la ilegalidad de sus actos. Lo invito a que siga de cerca esta serie de investigación en los próximos programas. Gracias, soy Lili Telles. Hasta la próxima.